Avia Yala Televisión. Muy bien, queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Ha enfriado en la ciudad de La Paz, por supuesto ha enfriado este 27 de mayo, donde se están festejando muchísimas mamás del país, porque este es un día muy importante para los bolivianos. Un abrazo cariñoso a todas ellas, quienes están en su día y que por supuesto se les reconoce todos los sacrificios que hacen por sus hijos. Vamos a hablar de Enatex, un tema que está pendiente todavía. El gobierno ha tomado ciertas medidas, posición respecto al tema, pero también hay reacciones del otro lado. Así que vamos a estar hablando de este tema con el viceministro Martín Basurco, que ya está en los estudios de Avia Yala Televisión. Comenzamos. Esta noche vamos a conversar con el viceministro Martín Basurco. Él es viceministro de la micro y pequeña empresa del Ministerio de Desarrollo Productivo. Las últimas horas se ha sabido que, bueno, para empezar, los trabajadores de Enatex, los que están en la huelga de hambre desde hace 5 días, han dicho que desde el 30 de mayo van a empezar con bloqueo de caminos. Pero, sin embargo, también hay por el otro lado otra realidad, que son 725 trabajadores los que habrían cobrado este finiquito que se les tiene que pagar por el tiempo de trabajo, que significa el 74% de los trabajadores. Ellos son más o menos alrededor de unos 1,000, ¿no es cierto?, del 74%, y pagados realmente son 659 trabajadores los que ya han cobrado sus finiquitos. Así que le voy a dar la bienvenida, las buenas noches, viceministro, buenas noches. Bueno, ¿cómo está la situación? El Poder Ejecutivo, el Ministerio específicamente, ha anunciado la creación de un centro tecnológico, ¿no es cierto?, en vez de lo que sería Enatex. Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarnos y poder a través de ustedes informar a nuestra población. Efectivamente, como se ha anunciado anteriormente, se ha decidido transformar Enatex, que deja de ser una empresa y se convierte en el Centro Nacional Textil. El Centro Nacional Textil es un centro de servicios productivos y tecnológicos, que implica que toda la maquinaria, la tecnología que estaba al servicio de Enatex, de una sola empresa, incluyendo el que es el mejor laboratorio textil que hay en el país, pasa de estar al servicio de una empresa al servicio de todo el sector industrial textil, de micro, pequeños, medianos y grandes textileros que van a poder hacer uso de ese equipamiento, de esa maquinaria, de esos laboratorios, del conjunto de servicios que brinda Enatex. Esta decisión se toma a la luz de una evaluación muy minuciosa que se hace de la situación de Enatex. Por las características propias de esta empresa, por las condiciones actuales del mercado, se ha evaluado que lo más prudente en este momento es hacer ese giro, es cambiar la lógica de funcionamiento de Enatex, toda vez que en este momento no se puede garantizar tener unos costos de producción competitivos. Enatex tiene una estructuración muy compleja. No es solamente una empresa de confecciones, es una empresa que articula la producción de hilo, la producción de telas y la confección de prendas. Por lo tanto, tienes que, en términos acumulativos, ser competitivo y tener costos competitivos en cada una de estas áreas. Y eso ha sido un reto muy grande para Enatex y bueno, ha llegado un momento en que hemos visto la imposibilidad de seguir por ese camino. El presidente Evo Morales les ha dicho en la reunión a los trabajadores de Enatex que no va a derogar este decreto 2765, porque obviamente el presidente Evo Morales también tiene que cuidar la estabilidad económica que hay en el país y por supuesto poner el dedo a las empresas que no están funcionando. Ahora, en contraposición, son 725 los que han cobrado, que es el 74%, lo que decía yo al inicio, y pagado 659, casi 700 trabajadores que ya están pagados y que han... Eso no significa que no puedan seguir reclamando sus beneficios y sus derechos. Son imprescriptibles los derechos laborales, viceministro. Sí, absolutamente. Y desde un inicio hemos informado a los trabajadores y a la ciudadanía que era un principio inviolable el hecho de que la empresa
iba a cumplir con todos los derechos de los trabajadores y todo lo que establece la ley, y eso lo estamos haciendo. Hemos garantizado que en los plazos que establece la ley, los trabajadores y trabajadoras puedan cobrar sus finiquitos, que puedan hacer la revisión del prefiniquito. El prefiniquito es básicamente que a usted le informan, le notifican todo lo que se le tiene que pagar. Y usted está de acuerdo con esa cifra, lo firma y se le entrega un cheque para que usted pueda cobrarlo. Esto implica, por ejemplo, que se han puesto al día todos los salarios, que se están pagando incluso los retroactivos. El 1 de mayo ha habido un incremento salarial y en este momento estamos pagando el retroactivo hasta enero. Y se está pagando todo lo que marca la ley. Hay que informarle a la población que el promedio de que está recibiendo cada trabajador, y estamos hablando de obreros de planta están recibiendo un promedio de 18.000 bolivianos en términos de... ese es el promedio. Ese es el promedio, es una buena platilla. Eso depende de la antigüedad que tienen. Hay obreros que están recibiendo más, digamos. Están recibiendo más, sí. Ya. Y otros que un poco menos, depende de la antigüedad. Como promedio son alrededor de 18.000 bolivianos, que es un monto importante de dinero. Y hemos invitado a los trabajadores a que lo hagan lo más pronto posible, porque nosotros estábamos entregando los finiquitos hasta hoy. A partir de hoy, a las 4 de la tarde, los cheques que no se han entregado deben ser trasladados al Ministerio de Trabajo, a un fondo en custodia. Y es el Ministerio de Trabajo, entonces, que velando por el derecho de los trabajadores, precautele esos recursos y los va a ir entregando. La diferencia entre haberlo hecho hasta hoy y hacerlo a partir del lunes es que a partir del lunes van a tener que hacer lastimosamente un trámite un poco más engorroso. Se tienen que llevar certificaciones, fotocopias, certificaciones de AFPs. Lamentablemente es así, por eso hemos hecho un esfuerzo por informar a los trabajadores y creo que ha sido importante, porque 725 trabajadores y trabajadoras, es decir, el 74% se han acercado a hacerlo. Incluso dirigentes que están hoy en las protestas se han acercado y han ido a firmar su prefiniquito y a cobrar su finiquito, porque es su derecho y tienen que hacerlo. Nadie les puede impedir que cobren lo que por ley les corresponde, ¿no? les corresponde. Ahora, viceministro, han pedido la renuncia de la ministra Ramos, del ministro Trigoso, ¿no es cierto? Y les han pedido eso, han dicho que desde el lunes van a entrar en bloqueo de caminos. La Central Obrera Boliviana les está apoyando en esta iniciativa de bloquear, de seguir, digamos, reclamando de alguna manera u otra. Y hay otras organizaciones, de pronto la CESUD-CV y algunas otras más, que han dicho que se van a plegar a esta insistencia por reclamar el cierre de Enatex. ¿Qué me dice de esto? ¿Cuál es la visión que tiene el gobierno a propósito de este tema, de lo que podría suceder desde el día lunes? Mire, yo creo que el conflicto ha ido en descenso, ha disminuido la intensidad de las movilizaciones. Hoy no han habido movilizaciones, hay que ver en qué medida el lunes puede reforzarse este proceso, pero creo que el cobro de los finiquitos es un buen indicador. Implica asumir junto con la empresa este periodo de transición que tenemos que llevar adelante. Yo entiendo perfectamente tanto a los fabriles, a la dirigencia fabril, a los sindicatos, es su rol, deben reclamar por el trabajo de sus afiliados, eso es correcto, pero también se les ha informado que no es una decisión antojadiza, no es una decisión que haya sido fruto de la improvisación y no es una decisión a la que se ha llegado porque no se ha hecho nada en medio. Se les ha informado, además lo saben porque ha habido una comunicación directa entre los trabajadores y la gerencia de todos los esfuerzos que se han hecho a lo largo de este tiempo por lograr que Enatex salga a flote. A pesar, en algunos casos hay que decirlo, de la intransigencia de nuestros trabajadores que no se han abierto a buscar alternativas, no se han abierto a revisar algunos bonos que hubieran podido ayudar a la empresa. Pero en todo caso, yo creo que el diálogo con el presidente fue importante porque se ratificó algo que se había planteado. Es una medida que no tiene marcha atrás, es una medida que es irreversible, pero no se los está dejando a su suerte. Además de los finiquitos y todo lo que establece la ley, el presidente les ha propuesto, y lo estamos haciendo, conformar una comisión social. En esa comisión social estamos identificando, por ejemplo, aquellos trabajadores y trabajadoras que no tienen vivienda
y que si tienen un terreno se lo pueden conseguir, los vamos a incorporar al programa de vivienda social para apoyarlos con vivienda. Estamos identificando a las trabajadoras que son madres solteras para darles un tratamiento específico. ¿Qué porcentaje de mujeres hay hoy día que estamos hablando del Día de la Madre, viceministro? En este momento no tengo el dato del porcentaje exacto de mujeres, pero en algunos sindicatos como el de confecciones son un porcentaje bastante alto, el de mujeres, ¿no? Se están identificando madres solteras para apoyarlas, se están identificando trabajadores que estén cerca de la jubilación para dar también un tratamiento preferencial, estamos identificando trabajadores que tengan problemas de salud y que busquemos la forma de que sigan recibiendo atención del seguro. Es decir, vamos a seguir velando por el bienestar de los trabajadores. Y no nos olvidemos que el Centro Nacional Textil va a incorporar a un porcentaje seguramente de estos trabajadores. Hemos hablado en algún momento dado de la posibilidad de llegar hasta 200 personas en el Centro Nacional Textil. Y bueno, estamos viendo la forma de que este proceso sea lo menos difícil posible tanto para los trabajadores como las trabajadoras, ¿no? Cuando se tomó la decisión de que el Estado, asumiera la responsabilidad de los trabajadores de Ametex en su momento, se hicieron todas estas cosas, y lo decía la ministra Ramos el otro día acá, se tomaron todas estas decisiones justamente por salvaguardar las vidas de los trabajadores. Pero decía ella, ha llegado un punto donde ya no se puede más, no puede más el Estado solventar empresas deficitarias. Exacto. Yo creo que es importante entender lo que está pasando ahora, no a la luz de las últimas semanas, sino a la luz de los últimos años, ¿no? Para poder entender cómo es que hemos llegado a este punto. Y hemos llegado a este punto porque hace 2 o 3 años teníamos una empresa textil, que era Ametex, quebrada. Una empresa que ya desde el 2002-2003 venía arrastrando problemas. Incluso cuando estaba vigente el ATPDA, Ametex tuvo problemas y se lo tuvieron que ayudar en anteriores gobiernos y en el nuestro. Aunque el arancel era cero para poder exportar prendas de vestir a los Estados Unidos. De igual manera Ametex tuvo problemas en varios momentos, requirió ayuda del Estado, en diferentes gobiernos se le ofreció esa ayuda, pero llegamos a un momento en el que Ametex entra en quiebra. Y eso implica que tenía una junta de acreedores, que Ametex no podía pagar a sus proveedores de materia prima, que no podía pagar a sus proveedores de insumos, que no podía pagar los servicios, la luz de la empresa, que no podía pagar a sus trabajadores, que no había plata para pagar los beneficios de los trabajadores que se iban a despedir y se estaban perdiendo más de 2.000 fuentes laborales. En ese contexto, mirándolo en perspectiva, tal vez lo más cómodo, lo más fácil, lo menos problemático hubiera sido dejar que esas empresas se cierren. Se hubiera cerrado, hubiera fracasado una empresa privada. Pero en aquel momento la lectura de la realidad, y creo que fue correcta, fue ver y hacer el esfuerzo mayor para salvar esas fuentes de trabajo y la tecnología que existía ahí. Hay una infraestructura productiva que creíamos importante rescatar, salvar, junto con los empleos. ¿Qué se va a hacer con eso, viceministro, ahora? Bueno, se va a ir al centro tecnológico. Exactamente, ¿no? Durante estos años hemos logrado mantener el empleo, hemos logrado salvar el empleo de esos productores, que por cierto hay que decir. ¿Cuántos años han sido, viceministro? Son alrededor de 3 años, 4 años. Nunca antes esos trabajadores habían estado tan bien pagados como con Enatex. Han tenido sueldos de por encima de 3.000 bolivianos, sumando sus bonos. Se les han respetado todos los derechos. Cuando nosotros empezamos en Enatex, en varias reuniones con los sindicatos, las mujeres llorando nos contaban cómo cuando se embarazaban tenían que fajarse para ocultar la barriga para que no las botaran de la empresa. Todo eso cambió en esta etapa, pero bueno, hemos llegado a un punto en que no puede seguir adelante. Y estamos precautelando de todas maneras que esa infraestructura productiva esté al servicio del país, en este caso al servicio del resto de la industria textil. Viceministro, habían encargos de trabajos todavía para Enatex, ¿no? Sí. De varias instituciones. ¿Qué va a pasar con esos contratos? Entiendo que se van a cumplir, los contratos que estaban ya firmados se van a cumplir. Bueno, se ha hablado y se habla a propósito de lo que le ha sucedido a Enatex. Ya
usted sabe cómo somos los bolivianos y esto y el otro y las otras empresas también. Se ha hablado, por ejemplo, de Cartón Bol, viceministro, y permítale hacer un paréntesis, dejar de hablar de Enatex y hablar de estas empresas, que también son empresas bolivianas, que han nacido con una iniciativa, con un objetivo, que de repente han tenido algunos tropiezos y que están todavía vigentes. Por ejemplo, en el caso del Cartón Bol, ¿qué pasa? Miren, en principio no pasa nada, es decir, ya todo bien. lo ha aclarado la gerenta del CEDEM, la señora Patricia Vallivian, está funcionando, trabajando normalmente Cartón Bol. Yo creo que lo que pasa es que hay alguna gente que lamentablemente, algunos bolivianos que esperan o sueñan con el fracaso de las empresas estatales. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, las asocian con este proceso, quieren que este proceso fracase, que fracasen las empresas estatales y que volvemos a la vieja lógica de privatizarlo todo. Y sueñan con eso. Y ha habido una situación muy rara, se corrieron rumores, hubieron mentiras, gente que creyó esto, gente que se puso nerviosa, pero se corrió el rumor de que se estaba entregando un memorándum con vacaciones de 4 meses. Y bueno, se generó un clima raro, un clima de incertidumbre que sumado a la Enatex podría haber generado un clima adverso. Por suerte, Cartón Bol goza de buena salud, tiene, si no me equivoco, contratos con alrededor de 120 empresas a las cuales le provee cajas, bancos, grandes empresas nacionales, públicas, privadas, y está funcionando correctamente, al igual que otras empresas. Lo que está pasando con Enatex no tiene que ver con el conjunto de las empresas, es un hecho muy particular. Volviendo un poco a Enatex, y usted me da pie para eso, ¿qué falló en Enatex, viceministro? El tema de los mercados, el tema de cuánto consume el boliviano en prendas de vestir, está acechado por contrabando, por ropa china, por ropa usada, por ropa así, por ropa asá. ¿Qué falló en Enatex? Bueno, en Enatex lo que ha fallado es su capacidad de competir en un mercado que ha cambiado muy rápido. Se hicieron esfuerzos muy grandes, desde incluso cuando todavía existía Ametex, por abrir nuevos mercados como el venezolano, el argentino. En algún momento dado las exportaciones a Venezuela inclusive fueron mayores a las que en algún momento existieron dentro de la TPDA, es decir, se buscaron estrategias, pero que a la larga no lograron consolidarse. También hubo un intento por abrir el mercado nacional, un mercado interesante, pero relativamente pequeño. El mercado es un mercado pequeño para que es una empresa como Enatex. Tuvimos inicialmente resultados interesantes, pero no fue suficiente para la infraestructura, para la capacidad productiva que tiene. No se pudieron conseguir los mercados necesarios. Y internamente, en el mercado externo, bueno, pues hay competidores muy grandes, y en el mercado interno la importación de ropa, fundamentalmente China y de otras procedencias, también ha sido una dura competencia, ¿no? Para Enatex y para el resto de nuestra industria textil. Por eso el 1 de mayo hemos ya sacado una primera tanda de medidas orientadas a la protección de la industria nacional, que implican, por ejemplo, la obligatoriedad de las autorizaciones previas para importación de textiles, de productos de calzados de cuero, muebles, ¿no? Y que pretendemos que desestimulen la importación de productos y hagan un proceso más lento la importación. Bien, viceministro, después de conversar y de entender todo el proceso de Enatex, obviamente nos damos cuenta que este va a ser un proceso que de todas maneras va a seguir seguramente en las próximas horas, pero que también hay que certificarlo. Los trabajadores están cobrando sus beneficios sociales y eso es muy importante remarcar. Están cobrando, como decíamos, 725 prefiniquitos, 659 trabajadoras y trabajadoras que ya han cobrado su cheque, y son más de 16.2 millones de bolivianos que han sido entregados a los trabajadores hasta el momento como finiquito, además de este comité social que está funcionando. Yo creo que es importante llamar a las trabajadoras y a los trabajadores a mantener la calma,
a confiar en que vamos a trabajar junto con ellos para salir adelante de esta situación. Tenemos este comité social que nos va a permitir ayudar a los más ¿Cuándo es la reunión con desfavorecidos. el comité social? Se está trabajando ya, ya estamos recogiendo, inscribiendo a los primeros potenciales beneficiarios del plan de vivienda. Estamos trabajando directamente con los trabajadores y hay que convocar a los dirigentes para que depongan las acciones de hecho, porque no van a llevar a nada bueno. Yo creo que es importante ahora mantener la calma, terminen de recibir sus beneficios, que hagan ejercicio de sus derechos y pongámonos a trabajar con el comité social para atender a aquellos que son los más vulnerables de los trabajadores. Bien, viceministro Basurco, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a ti. Bien, nosotros nos vamos, que tenga un buen fin de semana, que pase un lindo Día de la Madre. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 8:30 de la noche. Buenas noches.